El emérito Juan Carlos I sigue con su carrera para conquistar la Tercera República en este país. Sí, como lo veis. Parece algo extravagante, pero es que sinceramente yo creo que la obsesión del antiguo monarca es que acabe con la monarquía en España. Porque si fueran poco todos los escándalos que lo han perseguido estos meses, por si fuera poco la evasión fiscal, los regalos a Karina, las noticias de amigas íntimas, el traslado de su residencia fiscal nos ha sorprendido con una nueva noticia que creo que a todo el mundo le ha pillado por sorpresa. Y es que ha denunciado a Miguel Ángel Revilla. Yo sinceramente muchas veces creo que vivo en una serie de comedia donde los guionistas ya no saben qué giros de guión darles a la serie, porque jamás esperaría que Juan Carlos I haya emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla por atentar contra su honor. Y es que estamos hablando que le está pidiendo al político español 50.000 euros por daños morales, porque según él ha proferido expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas en los medios de comunicación. Hombre, en los medios de comunicación se entiende, porque es que Miguel Ángel Revilla, aparte de ser político español y haber sido muchísimos años presidente de Cantabria, se pasea por los platos de televisión como Pedro por su casa. O sea, ese hombre ha pasado de ser político a ser tertuliano. Porque yo sinceramente no hay un día que no ponga la tele y no esté este señor. Así que imagino que la lista de supuestas injurias que haya denunciado Juan Carlos I serán folios y folios de sus abogados, especificando qué día, a qué hora, en qué cadena y qué expresión injuriosa utilizó. Pero vamos a leer la noticia porque de verdad que es tremenda, porque es que aparte de lo que hemos comentado de estos 50.000 euros, que claro, pensemos que estos 50.000 euros para el monarca es chatarra. Estamos hablando de que 50.000 euros puede ser para él una noche tonta. Y claro, también estaría feo pensar que Juan Carlos I querría sacarle los cuartos a Miguel Ángel Revilla para quedárselo para disfrute propio. Entonces, lo que dice lo siguiente es que esta indemnización será donada íntegramente a la Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica, es decir, Cáritas. Que también te digo, si esto prospera y Miguel Ángel Revilla le tiene que dar los 50.000 euros a Juan Carlos I, permíteme que dude que lo vaya a donar a Cáritas. Y todo esto es lo que ha dicho en un comunicado la abogada Guadalupe Sánchez Baena. Dejo aquí el nombre para que le deis una vuelta. A ver si relacionáis algunas noticias. A ver de qué suena este nombre de esta abogada. En la nota de prensa que ha publicado el bufete, habla de declaraciones realizadas en los medios entre mayo de 2022 y enero de 2025. Y es que ahora vamos a ver un pequeño recopilatorio de los muchísimos momentos donde Miguel Ángel Revilla ha podido señalar al emérito. Porque evidentemente desde 2022 hasta 2025, todas las veces que este señor ha aparecido en la tele y con todas las noticias que ha habido en torno a Juan Carlos I, pues lógicamente hay muchísima hemeroteca. Porque la noticia nos explica quién es esta Guadalupe Sánchez. Y evidentemente, como muchos y muchas habréis relacionado, es la abogada de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Y es que yo me pregunto, ¿quién asesora a Juan Carlos I? Porque es que todo esto me parece de una torpeza tremenda. O sea, Juan Carlos I está en Abu Dhabi, se supone, porque están diciendo que lo mismo ha vuelto a España. Pero pensemos que Juan Carlos I está en Abu Dhabi, su familia va a verlo allí de vez en cuando, menos Felipe VI, en teoría, porque no se lleva muy bien y sabe que Juan Carlos I cada vez que abre la boca lo único que hace es tambalear la monarquía, que está tranquilamente haciendo su vida, viviendo en un hotel, sin tener que rendirle cuentas a la justicia, y decide denunciar a uno de los políticos más mediáticos que hay ahora mismo en España, que tiene muchísima conexión con los medios de comunicación, que es muy popular porque la gente lo ve en la tele y aunque no sea cántabro, sabe quién es Miguel Ángel Revilla, decide señalarlo, decide denunciarlo, además
con la abogada de la persona que también está todos los días en los medios de comunicación y está totalmente señalada como es el novio de Ayuso, que además está señalado por fraude fiscal también, pues decide que es una maravillosísima idea volver a ponerse delante de los focos, en primera línea de la conversación política y la agenda pública, hablando otra vez de lo que lo mismo mucha gente había olvidado, había dejado en segundo plano en su cabeza, que es que este señor se fue de España a Abu Dhabi, que su residencia fiscal ya no está aquí, es decir, no paga impuestos en España. Ahora que empieza la campaña de la declaración de la renta, Juan Carlos I no la hace. Juan Carlos I tiene sus impuestos en Abu Dhabi y decide que es buenísima idea que todo el pueblo español vuelva a recordar todas las sinvergonzonerías que hizo este caballero. Yo hoy no querría ser Felipe VI, porque imagino que además se le estará descorchando la cara, porque recordemos cómo apareció hace 2 días ante los medios de comunicación. Así apareció, totalmente quemado y evidentemente se le nota perfectamente que esa quemadura no es de estar trabajando o regando las plantas de zarzuela. Esa quemadura es de haber estado todo el fin de semana esquiando. Y es que yo cuando veo esta foto pienso de verdad, ¿qué pasaría si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o cualquier ministro o ministra apareciese un lunes o un martes, no recuerdo cuándo fue esto, que apareciese con la cara totalmente quemada como signo de que ha estado de vacaciones? Madre mía, las vacaciones pagadas, se las pagamos entre todos. Porque es que de verdad, este señor cobra 2 veces más que el presidente del gobierno y no tiene funciones. Es decir, este hombre no trabaja. Es decir, el trabajo de este hombre es meramente representativo. Aparecer en ciertos actos de vez en cuando, tiene una agenda súper reducida. Totalmente el dicho de vivir a cuerpo de rey. Y es que no olvidemos que no solo se le paga a él, también se le paga a su mujer y a todas las personas que entran dentro de familia real. Pero bueno, quitando este alegato republicano, evidentemente Felipe VI no puede estar en su mejor momento, no solo por la cara descamándose después de la quemadura, sino su padre abre la boca, sube el pan y la monarquía se tambalea, porque ya Felipe VI había tratado que su padre se fuese lo más lejos posible y cada vez que vuelve se echan a temblar. Con esta noticia imagino que estará todo el personal de Zarzuela revuelto y pensando cómo va a salir esto. Y la noticia del diario lo dice, que fuentes de la Zarzuela han confirmado que estas acciones judiciales que ha emprendido el emérito contra Miguel Ángel Rodovilla son una iniciativa personal. Es decir, la Casa Real no ha sido consultada y no tiene nada que ver con esto. Porque es que además es la primera vez que un monarca denuncia a un político que está todavía en activo. Porque la Casa Real, ya lo sabemos, tiene sus trucos para evitar que ciertas noticias salgan en los medios de comunicación, para intentar desviar cierta atención o para censurar ciertas imágenes. Todo el mundo lo sabe, tienen ese poder. Y siempre se le ha tratado muy bien a la Casa Real en los medios de comunicación, porque había un teléfono, se llamaba y había gente que le asustaba. Pero es que es la primera vez que se pone la justicia de por medio por unas declaraciones atentando contra la libertad de expresión y señalando algo que la mayoría del pueblo español piensa. Y es que Juan Carlos I es una decepción y que evidentemente no ha demostrado lo que él decía en los discursos de Navidad, de que todos los españoles somos iguales, y que sus últimos años de reinado han sido escándalo tras escándalo tras escándalo, y que lo que ha hecho es debilitar mucho la monarquía española, que evidentemente para las que somos republicanas, como yo, nos alegramos, pero para políticos conservadores o que se consideran monárquicos como Miguel Ángel Revilla, fue una decepción de persona. Y desde ese cabreo, pues es desde donde salen todas esas críticas que le hace y por las que ahora les están denunciando. Y que le denuncia, pues este bufete de abogados tan majo que solo hay que mirar un poquito en su Twitter, veamos qué comparte. Bueno, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Evidentemente son cristianos, que no hay ningún problema en eso, pero bueno, podemos ir viendo qué perfil tiene el bufete. Aquí vemos otro tuit de
el Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta Montero, porque recordemos que el novio de Ayuso, a través de su bufete, se encargó de denunciar a todas las personas, políticos, tertulianos, medios de comunicación, que dijeran que González Amador era un delincuente confeso. Pues este bufete pues, salió orgulloso presumiendo de sus actos. También, qué sorpresa, también representan a Carlos Bermúdez, que, lo recordemos, fue denunciado públicamente por acusaciones muy graves, muy probadas, tras una investigación muy intensa del periódico El País sobre violencia sexual, pues también lo defienden. Otra vez vemos a María Jesús Montero, aquí vemos también cómo representan a la Fundación Hombres Maltratados, aquí una viñeta sobre el caso de los ERE del PSOE, o Lucía Echevarría y sus movidas tránfobas. Es decir, yo creo que claramente se puede ver cómo tienen un perfil concreto, cómo su línea es conservadora, y todos esos perfiles más controvertidos con la sociedad y que luchan contra esa sociedad woke, pues ahí está Novalex Butis Legal para representarlos. Y es que leamos la nota de prensa que difunde el bufete de abogados por el que trasladan la información de la denuncia de Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla. Y quiero que la leamos porque creo que no tiene desperdicio alguno. Pues bien, la letrada Guadalupe Sánchez, que como ya hemos comentado, también es la abogada del novio de Ayuso, en representación de Su Majestad, porque recordemos que no estamos hablando de un ciudadano corriente, no estamos hablando de una persona normal, anónima, estamos hablando del rey de España, emérito, pero rey, informa lo siguiente. Lo primero, que Juan Carlos de Borbón y Borbón ha encomendado su representación y defensa en el ejercicio de las acciones civiles de protección del derecho al honor previstas en la legislación española contra Miguel Ángel Revilla Roiz, y que, como hemos dicho, estas declaraciones tuvieron lugar entre el año 22 y el año 25, en las que se calumnió gravemente a mi representado y se infringió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y opraviosas que lesionan su derecho fundamental al honor. Pero como vemos, en ningún momento especifica qué se dijo, cuándo se dijo, en qué programa se dijo y de qué manera. También explica que va a haber un acto de conciliación en los juzgados de primera instancia de Santander para evitar ir a juicio. Ahora bien, Miguel Ángel Revilla tendrá que decir hasta dónde quiere alargar esto y también qué va a ser lo que va a pedir la abogada de Juan Carlos I para no proceder con los trámites judiciales y que Miguel Ángel pues, tenga que pagar los 50.000 euros que se le pide. Y en esta misma nota de prensa se explica otra vez lo de la donación a la Iglesia Católica. Es que, en fin, de verdad que lo pienso y lo repienso, pero es que es un ejercicio de torpeza tremenda, porque es que vuelves a ponerte al frente para que la gente recuerde todo lo que hiciste. Y es que quiero que veamos una de las declaraciones de Miguel Ángel Revilla en el programa del Hormiguero, donde habla sin pelos en la lengua sobre el monarca y sobre sus presuntas actividades irregulares. El rey emérito cometió un fallo, y es que en una de esas entregas que se le hacían de estos señores de la Chilaba, sí, pues le ingresaron 100 millones, hola, concretamente Arabia Saudita, 100 millones. Y le dio 65 a su amiga íntima. Estamos hablando de 100 millones de comisiones, por eso decíamos antes que los 50.000 euros que le pide a Revilla, es que se lo gasta en una noche. La querida, o lo que fuese, como se llame. Corina. Bueno, ahora yo te hago la siguiente pregunta. Tú, si tienes 100 millones de euros, y todo lo que tienes son 100 millones de euros, yo creo que por muy generoso que fueses, y baterías el récord mundial de generosidad, no siendo ni tu esposa ni tus hijos, que le dieras a una amiga íntima 65 millones, la pregunta ¿es tan generoso como para dar de 100 millones 65 o tenemos que pensar que es tanto lo que tiene, que igual tiene más de 1.000, que 65 a fin de cuentas...
o que ella ejercía de testaferro. También se puede intuir que tenía más, evidentemente, pero que también lo mismo, Corina era testaferro de Juan Carlos I. Es un mal día que ha tenido o un detalle que ha tenido, ¿no? Tú no piensas eso porque 100 están probados, ¿eh? ¿Dónde cometió el error? Cuando le reclamó a la otra señora que se lo devolviera. ¿Y qué dijo la señora? Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. O sea, Es que son cuñados que de yo la- estoy los Messi. contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento. Y no soy un defraudador Ni palabra porque ni pago omisión. hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa dé ejemplo, pero al máximo nivel, incluso más que aquel defraudador de la calle, que no tiene una responsabilidad como tenía este señor, que en las Navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él y no contra el hijo. Y además digo que tenemos un gran rey en su hijo y que... Es que lo dice, él es monárquico, él defiende la monarquía, él quiere una monarquía en nuestro país. Lo que no quiere son ladrones. Y lo que no quiere es que el rey se vaya de rositas, habiendo hecho lo que ha hecho. Porque es que se puede ser monárquico y ser crítico con la monarquía. Igual que puedes ser de derecha o puedes ser de izquierda y denunciar la corrupción en tu partido. Todos esos pelotas que le están aplaudiendo estas llegadas y esas idas, llego a pensar que si le defienden es porque harían lo mismo en el caso de su hijo. Y que todos esos pelotas que le están aplaudiendo estas llegadas y esas idas, llego a pensar que si le defienden es porque harían lo mismo en el caso de estar en la situación de él. ¿Y qué vamos a hacer? Y no me manda decir esto nadie, al El contrario, V me dicen, factores. no hables ya del hombre, déjale. No. Pero, y no Que se- nos deje vivir en paz y que deje al hijo hacer el papel que está haciendo. Claro, ahí se nota evidentemente la parte conservadora, donde lo que quiere es que Juan Carlos desaparezca del mapa, porque cuando aparece lo único que hace es perjudicar a su hijo y al futuro de la monarquía. Una perspectiva más progresista, más republicana, lo que querríamos realmente es que este hombre, Juan Carlos I, se sentase ante un juez y rindiera cuentas sobre lo que ha hecho, que se esclarecieran los hechos, que se conociera la verdad y no solo que estuviera en Abu Dhabi escondido, huyendo de la justicia y sin aclarar cuánto dinero tenía, dónde lo tenía, de dónde procedía ese dinero y todas esas supuestas actividades irregulares que cometió siendo rey. Pero vaya, estas no son las únicas declaraciones de Miguel Ángel Revilla en medios de comunicación. Aquí vemos un tuit donde recupera un vídeo realizado por La Sexta, donde hace un recopilatorio de todas esas veces o muchas de las veces donde Revilla ha podido proferir en daños al honor a Juan Carlos I. Y no estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento. Y no soy un defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa dé ejemplo, Eso es lo que pero vimos al antes máximo del nivel, hormiguero. incluso más que aquel defraudador de la calle, que no tiene una responsabilidad como tenía este señor, que en las Navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él. Es muy fuerte que un señor jefe del Estado, que no sé si hay algún caso en España, Antes 2022, ahora 2024. se ha declarado apátrida. Para mí no es un ciudadano español aquel que reniega a pagar los impuestos de su país. Este señor, para que no le sigan investigando sus tropelías, se ha hecho ciudadano fiscal de un país de donde recibía suculentos beneficios. Inmensa fortuna fuera de España, no tiene ninguna duda, ¿no? Por lo menos 60 millones le dio a Corina y lo tenía fuera. Pero yo creo que es la punta del iceberg, habrá mucho más. Dos, que es una apátrida fiscal, casi nada, ¿eh? Esto es terrible. Y luego ya sabemos, demostrado, que le pagábamos los españoles a los amantes. Pues no es poca cosa, ¿no? Como para, encima, disculparlo. Voy a hacer una primera aclaración, no vaya a ser que mañana me encuentre con 20 querellas por ahí. Bueno, pues Todos llegó. los señores, e incluso del emérito. Aquel que trinca... 2024, que un visionario. roba, como han hecho estos de las mascarillas. Primero lo sacan fuera, para que no se lo descubran, ¿no? Pero Y llega un encima momento compartiendo en que el abogar que con la roba de las quiere mascarillas. disfrutarlo. Cometieron errores Pues no como, voy a por decir ejemplo, eso. comprar un yate de 5 millones, entonces se descubre el pastel. En eso el emérito ha sido más listo. El emérito se ha ido fuera, no lo ha traído. Siempre lo ha tenido fuera.
pero es que hemos visto que aquí hay vídeos de 2022 a 2024, que además son las fechas que recoge esa nota de prensa donde se habla de esos daños morales al emérito. Pero es que quiero que veamos este vídeo que comparte el propio Miguel Ángel Revilla y que veamos la fecha. Es de febrero del 21, es decir, antes de cuando empiezan a contar la denuncia, y veamos en qué términos ya hablaba del rey. Acabamos de conocer una nueva regularización fiscal de 4 millones de euros del emérito. Hace poco regularizó otros 4. Como mínimo, ya sabemos que hemos tenido un jefe del Estado que era un evasor fiscal. En estos días, con motivo de la recordanza del 23F, hay una corriente para lavar su imagen. Pues no, aquello estuvo muy bien, pero no tapa su conducta impresentable en materia financiera. En estos momentos durísimos para tantos españoles, exigimos una investigación a fondo para saber cuánto dinero presuntamente obtuvo de manera ilícita. Habla de presuntamente, momento, por eso sabemos que no pagaba Hacienda y que tenía parte de la pasta fuera de su querida España. Una querida España que no querría tanto si no pagaban los impuestos aquí. Pero es que además, a mí lo que me llama la atención de esta denuncia es que cuando tú denuncias por injurias, cuando tú denuncias comentarios que atentan al honor, tú señalas qué comentarios son. Tú especificas para que esa persona probablemente en ese acto de conciliación lleguen al acuerdo de resarcir de esas palabras. Pero es que no lo señala, porque es que además una cosa es exponer lo que ya la Fiscalía estaba investigando y otra cosa es mentir. Y es decir, no es mentira decir que Juan Carlos I trasladó su domicilio fiscal a Abu Dhabi con el fin de que no se investigara más. No es mentir decir que le donó 65 millones de euros a Corina y que por lo tanto ese dinero que era suyo estaba en cuentas extranjeras. Y en definitiva, no es mentir exponer todos esos delitos que estaba investigando la Fiscalía y que si no se han juzgado, no es ni por falta de prueba ni porque sea inocente, sino porque han prescrito o porque se realizaron cuando era rey y por lo tanto era inviolable. Y es que quiero que recordemos a través de esta noticia del diario cuáles eran esos delitos y esas investigaciones que estaban llevando a cabo y la Fiscalía archivó porque habían prescrito. Porque es que eran una triple investigación. Y es que aquí se explica perfectamente. La Fiscalía ha archivado la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna, alegando que los presuntos delitos están prescritos o que los hechos se cometieron cuando era jefe de Estado y gozaba de inviolabilidad. Claro, se entiende que los delitos fueron cometidos antes de 2011 y por lo tanto prescritos, o bien cuando era rey. O sea, por H o por B se libra. Y yo creo que además, cuando eso sucedió, todo el mundo tenía esa sensación de Juan Carlos I no se va a sentar ante un tribunal. Juan Carlos I no va a desfilar hacia el juzgado. Sabíamos que iban a buscar la fórmula posible para no juzgarlo. Y es que ya lo dijo Valle Inclán en los años 30, que el último rey no lo echamos de España por rey, sino por ladrón. Y Juan Carlos I se fue de España no porque un juez lo dijo, ya ni huyendo de la justicia, porque es que estaba archivada la causa, sino por ladrón, para no seguir ensuciando la imagen de la monarquía y dejar reinar a su hijo con la mayor tranquilidad posible, excepto evidentemente cuando va a San Xenxo a pasearse en barco o cuando hace estrategias comunicativas tan torpes como la que hemos visto con Revilla. Y es que recordemos cuáles eran las diligencias abiertas contra el monarca. Estamos hablando de comisiones millonarias que cobró por su intervención en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca, es decir, una adjudicación pública, estamos hablando de dinero público. El uso de tarjetas opacas y varios millones ocultos en la isla de Jersey, que es un paraíso fiscal. En la nota que publicó la Fiscalía en su momento, pues se señalaba que se habían detectado efectivamente cuotas fraudulentas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012 y todas estaban prescritas, menos la de 2012, que, como no estaba prescrita, está la opción B, era inviolable. Y la Fiscalía también reconoce, pues eso, lo que Revilla pronuncia y por lo que digo, que se pueden querellar, pero no es una mentira, sino una exposición de motivos,
que el rey emérito pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos que recibió de la Fundación Luc, que por cierto es en una cuenta en Ginebra, pero que, como hemos dicho, pues quedan impunes. Y es que lo de siempre es una vergüenza y sobre todo te da la sensación de que se están riendo en tu cara, porque Juan Carlos I, que salía en Nochebuena en la casa de todos los españoles a decir no, todos somos iguales ante la ley, pues no, todos no somos iguales ante la ley, sobre todo porque no todo el mundo puede ser rey de España, porque la figura del rey es esa figura tan democrática que solo puede llegar si has nacido en la familia real. Y claro, y luego se nos llena la boca hablando de igualdad de oportunidades, de democracia, pero es que estamos hablando de una institución que no ha elegido a nadie, a la que se destinan muchísimos recursos públicos y que encima tienen la vergüenza de reírse de todos y de todas. Pues evidentemente cuando ves estas cosas, pues cada vez más gente se hace republicana. Y por eso Juan Carlos I se tuvo que ir de España, porque su figura lo único que hacía era tambalear la Constitución del 78 y todos esos acuerdos que se llegaron, de que España es una monarquía parlamentaria y que en su momento, en la transición, no se decidiese hacer un referéndum de monarquía o república, por miedo y por querer mantener el poder. Mantener el poder de todos aquellos que estaban también en la élite con Franco. Y todos esos chanchullos, porque es que al final recordemos de quién aprendió Juan Carlos I. Pues de Francisco Franco, que casi lo adoptó siendo muy pequeño y lo enseñó todo. Pues Franco, que pensaba que todo lo que había en España era suyo, que llegaba a un sitio y decía, expropiese, me lo quedo, todos los palacios que se le antojaba, todas las joyas que quería su mujer Carmen Polo las tenía, que no pagaba en ni una joyería, pues de eso aprendió Juan Carlos I. Aprendió de esa forma de hacer política, de esa forma de relacionarse con su país, de relacionarse con el poder, esa manera despótica. Y sí, tú puedes estar en una democracia, pero es que dentro de la monarquía, dentro de la Casa Real, no hay democracia. La democracia no ha entrado ahí. Y la forma en la que Juan Carlos I se relaciona con el país, pues así. Él es dueño y señor de España. Y por lo tanto, él también se cree inviolable. Aparte de que haya una figura jurídica que dice que es inviolable. Pero bueno, veamos también qué ha dicho Miguel Ángel Revilla, que ha dado hoy una rueda de prensa explicando pues estos acontecimientos que imagino que a él le habrán pillado también por sorpresa. Es que es inmune el rey. El rey no puede ser denunciado por nadie. Pero sin embargo, él sí puede denunciar. Y partiendo de esa base de que un hombre inmune, como es el rey emérito, que desde luego si no lo hubiese sido, y según he conocido yo, inspecciones de Hacienda, hay denuncias de más de 5 delitos, pues probablemente estaría, pues como está la señora Le Pen en Francia ahora, o como está el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle. Digo que la rabia viene derivada de que esa persona estaría inmune, juzgado, poderosa, como han sido los reyes, que yo creo que todavía están anclados algunos en la época en la que todos los demás eran siervos, ese señor presenta una demanda a un ciudadano, Miguel Ángel Revilla Roy, 82 años, nacido en Poblaciones, y que tiene lo que yo creo que es una virtud, para algunos eso es un defecto, de que a lo largo de su trayectoria no he soportado nunca la corrupción, ni he soportado nunca los desmanes, ni las ilegalidades de los políticos. O sea, yo creo que en el vídeo se ve evidentemente a Revilla afectado porque no se lo esperaba, porque imagínate que el rey de España, emérito, pero rey, te denuncia por simplemente exponer unos hechos y hablar con libertad en los medios de comunicación. Porque es que al final esto no es otra cosa que un atentado contra la libertad. Porque lo que está diciendo esta denuncia es que Revilla es el peón de turno, pero podría ser cualquiera que está viendo este vídeo, cualquiera que va por la calle, porque imagino que tú hablas con la mayoría de personas que conocen mínimamente lo que ha hecho este señor y piensas lo mismo que Miguel Ángel Revilla, porque es que la mayoría de españoles y españolas se quedaron con caras de bobos, viendo cómo ese señor se reía de todos y de todas. Y efectivamente, como dice Revilla, si no existiera la figura de inviolabilidad,
Probablemente Juan Carlos I llevaba una pulsera en el tobillo, pero no, vive en un hotel a cuerpo de rey, sin dar explicaciones y sin todavía conocer la verdad a todos los españoles. Pues sí, amigos y amigas, esta muchas veces la justicia que tenemos en este país. Y quiero que veamos este otro corte también de la rueda de prensa, porque me parece interesante este discurso, porque creo que de verdad que hay muchísima gente que ahora se llena la boca hablando de patriotismo, pero después se van a Andorra a pagar impuestos, después tratan de evadir todo lo que pueden y más, o se dedican a apoyar a Trump con su política de aranceles que probablemente expriman el campo español, andaluz, extremeño y ahogue muchos sectores económicos de nuestro país. Y es que sí, ser patriota también es pagar impuestos, porque los impuestos son los que están sosteniendo la educación, la sanidad, las carreteras, un estado de derecho, un estado del bienestar. Y sí, también los impuestos son los que sostienen la justicia que hace posible Juan Carlos I de Emiratos Árabes plante una denuncia y haya un juez que como mínimo se lea la denuncia y que después vayan a conciliación y que si no hay conciliación vayan ante un tribunal. Y eso también se sostiene con impuestos. Impuestos que Juan Carlos I ha tratado por todos los medios de evitar. Escuchemos qué dice Miguel Ángel Revilla sobre esto. Declararse apátrida fiscal del país del que ha sido jefe de Estado. No me digáis que no es fuerte. ¿Conocéis algún caso en Europa de un jefe del Estado que reniegue a pagar sus impuestos siendo jefe de Estado en el país? Yo no lo conozco. A mí esto me parece de una gravedad tremenda, porque la mayor españolidad no es llevar una bandera o llevar, que yo los llevo, mecheros con la bandera de España, que yo los llevo, es tremendo, y la pulsera también. No, hay algo más patriótico que llevar mecheros y que llevar pulseras, y es pagar impuestos, que a nadie le gustan, a mí el primero, pero es que pagando impuestos tenemos escuelas, tenemos carreteras, tenemos sanidad, hay que pagar impuestos. Por eso también he sido durísimo en este libro contra un señor que fue el modelo de España de gestión económica, Rodrigo Rato, donde ya está condenado por ser uno de los mayores evasores fiscales de este país. ¿Cómo me voy a callar yo? Pues sí, efectivamente, él no se va a callar, ya lo ha dicho todo, pero mucha gente lo mismo se plantea qué decir en público respecto a Juan Carlos I y sus supuestos delitos fiscales, porque lo mismo le da miedo, porque lo mismo no tiene una estructura detrás que lo ampare, no tiene los recursos suficientes para hacer frente a una demanda del mismísimo rey de España. Y esta denuncia simplemente lo que busca es eso, atentar contra la libertad de expresión y aleccionar a las personas que vengan y que se atrevan a comentar algo sobre esas investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía, sobre su vida en Abu Dhabi. Pero es que, insisto, me parece muy torpe esta estrategia que está teniendo Juan Carlos I, porque lo único que está consiguiendo es eso, que volvamos a hablar de las comisiones por el tren del AVE en la Meca, de los 60 millones que le dio a Corina, que volvamos a hablar de sus amigas especiales y los regalos que les hacía, que volvamos a hablar de las cuentas que tenía en paraísos fiscales y que hablemos, en resumen, de toda esa ristra de escándalos. Porque recordemos cuando se fue a cazar, cuando desaparecía, recordemos que a Juan Carlos I no es que se fuera, es que casi lo echaron, porque era insostenible, porque no se podía permitir para la monarquía que una persona como él siguiera al mando porque se la estaba cargando. Y es que sinceramente, ojalá Juan Carlos I siga haciendo de la suya, porque con cada denuncia, con cada cosa que se sabe, cada vez que abre la boca, cada vez que aparece por San Sencho, la Tercera República está más cerca. Así que sí, con toda la pena de mi corazón, porque es un atentado contra la libertad de expresión, pero ojalá se motive, ojalá quiera volver a estar colocado en el foco público, porque cada noticia que sale del rey Juan Carlos es un paso más para acabar con una institución totalmente arcaica y que atenta contra los principios democráticos de la libertad y sobre todo de la igualdad. Así que nada, seguiremos con atención a ver cuáles son los pasos siguientes del rey emérito y si no se cae y sobre todo si no arrastra consigo la monarquía.